Y a lo que le vamos a prestar atención va a ser a las electronegatividades, porque a partir de las electronegatividades nosotros vamos a poder definir si mi enlace es de tipo iónico o de tipo covalente. Entonces, nosotros creamos que la electronegatividad es qué tan capaz es el átomo de atraer electrones de otro elemento. Ajá, entonces es qué tan bueno es mi átomo que tengo para poder atraer y quedarse con esos electrones. Entonces, nada más para recapitular, acuérdense, en el enlace iónico, uno gana y otro pierde. Ajá, hay un elemento que gana y otro elemento que pierde. ¿Quién va a ganar? El elemento que es más electronegativo, el elemento que tiene más capacidad de atraer los electrones. ¿Y quién va a perder? Pues el elemento que tiene menos electronegatividad. Y quedamos que este cambio de electronegatividad, el delta E, tiene que ser mayor a 1.7. Y en el enlace covalente, lo que sucede con los electrones es que se van a compartir. Esto quiere decir nadie gana ni nadie pierde. Únicamente los dos átomos participantes comparten los electrones para cada uno completar esos 8 electrones de valencia. Y hay que recordar que la diferencia de electronegatividad en un enlace covalente tiene que ser menor a 1.7. Entonces, con esto, nosotros vamos a poder determinar el tipo de enlace que tenemos a partir de la diferencia de electronegatividad, a partir de esa delta E. Delta es nuestro triangulito. Entonces, ¿cómo calculamos esa delta E? Ahí tengo una fórmula bien sencilla que es delta E, o sea, la diferencia de electronegatividad es igual al valor absoluto de la electronegatividad 2 menos la electronegatividad 1. Entonces, bien sencillo, la única operación que hay que hacer y que no hay complicación es una resta. Y todos aquí sabemos hacer una resta, ¿cierto? Lo que se complica o que podríamos decir ahí, yo no entiendo la fórmula, son las dos barritas que en matemáticas significan valor absoluto. Y el valor absoluto nada más es quitarle el signo a la cantidad. Esto quiere decir que yo no puedo tener resultados negativos, no puedo tener electronegatividades. Bueno, delta de electronegatividad, la diferencia, la resta no me puede dar negativa. Si me da negativo la resta que yo haga, pues hay que recordar que ahí tengo el valor absoluto, que el valor absoluto significa que no debo de considerar el signo que tenga la electronegatividad, únicamente su valor numérico. Que si me da menos 1.5, el valor absoluto es 1.5, no me importa el signo que tenga, si es negativo o positivo, lo que me interesa es su valor numérico que es 1.5. Y nada más recordar, si mi valor de esa diferencia, esa resta me da mayor a 1.7, el tipo de enlace que voy a tener es iónico, donde un átomo está perdiendo y el otro está ganando electrones. ¿Y por qué me va a dar mayor a 1.7? Porque lo que yo tengo es un elemento muy electronegativo y otro muy poco electronegativo. Entonces, entre mayor la diferencia sea entre las dos electronegatividades, pues mayor va a ser el valor de la diferencia. Y ahora bien, si me da menor a 1.7, vamos a tener un enlace covalente. Esto quiere decir que lo que sucede con los electrones es que se están compartiendo. Nadie gana ni nadie pierde, solamente se comparten. Y pues, ¿por qué me va a dar un valor menor a 1.7, un valor pequeño? Porque al tener dos elementos que son no metales, van a tener electronegatividades muy similares. Y cuando hago una resta y los valores son muy similares, el resultado es muy pequeño, ¿cierto? Entonces, eso es lo que va a estar sucediendo. Entonces, recordar, mayor a 1.7 es un enlace iónico. Menor a 1.7, enlace covalente. Enlace iónico,
Uno gana y otro pierde. ¿Quién gana? El que es más electronegativo, el que tiene más capacidad de atraer a esos electrones. ¿Quién pierde? El menos electronegativo. Ajá. Y vamos a ver unos ejemplos. Entonces, tengo los siguientes, que es el sodio y el cloro. Y por otro lado tengo el hidrógeno con el cloro. Ajá. Tengo cloruro de sodio y cloruro de hidrógeno. Entonces, ahí con rojo les marqué la electronegatividad. Eso quiere decir, ¿cuánta electronegatividad tiene el sodio? 0.9. Esa es la electronegatividad. Los valores que están en rojo son la electronegatividad. Vuelvo a repetir, capacidad que tiene dicho átomo de sodio para atraer electrones. ¿Y cuál es la electronegatividad del cloro? 3.2. ¿De quién es mayor? ¿Del cloro o del sodio? Cloro. Del cloro. Entonces, al tener mayor electronegatividad del cloro, en el enlace químico, lo que hace el cloro es decir, yo soy más electronegativo, dame tu electrón. Yo tengo más capacidad de quedarme con ese electrón. Ajá. Y pues el sodio, al ser menos electronegativo, su tendencia es a perder un electrón o dos electrones. Entonces vamos viendo. Me voy a pasar al pizarrón para que lo veamos, porque ahí ya lo tengo resuelto, pero para que se vea más claro. Hay que sacar las copias. Entonces, yo tengo la fórmula para calcular la diferencia de electronegatividad, donde siempre va a ser, y siempre vamos a tener que aplicar, que delta E, el cambio en la electronegatividad o la diferencia de electronegatividad, es igual a nuestro valor absoluto de la electronegatividad 2 menos la electronegatividad 1. Y los dos elementos que vamos a combinar para formar un compuesto es al sodio con cloro, ¿cierto? Y ahí en los recuadritos de nuestros elementos teníamos que el cloro tenía 0.9 de electronegatividad y el cloro 3.2 de electronegatividad. Aquí la cuestión es, ok, yo sé que voy a combinar y que mi enlace químico se va a dar entre sodio, perdón, y entre cloro. Pero ¿cómo sé cuál es la electronegatividad 2 y cuál es la electronegatividad 1? No se me está indicando quién es el 1 y quién es el 2. Pues no va a importar cuál coloquen primero. ¿Por qué? Porque tenemos al valor absoluto y con este nos va a dar el mismo resultado. Vamos a aplicarlo con que el 2 sea el sodio y luego que el 2 sea el cloro para ver que realmente se da el mismo resultado, que no importa dónde acomode cualquiera de los dos. Entonces vamos a empezar por acá y delta E es igual al valor absoluto. ¿Y cuánto vale la del sodio? 0.9 menos 3.2. Ahí saquen su calculadora en el teléfono y hagan esta resta, 0.9 menos 3.2. 2.3, ¿positivo o negativo? Menos 2.3. No he quitado las barritas del valor absoluto, ¿cierto? Ahí las dejé. Ahí dejé el valor absoluto.
¿Cómo quito ese valor absoluto? Pues yo les dije, ese valor absoluto es quitarle el signo a la cantidad. ¿Qué signo tiene? Menos, ¿cierto? Entonces, para quitarle el valor absoluto me queda 2.3. Entonces tengo hasta este momento que la diferencia de electronegatividad me salió de 2.3. Vamos a hacerlo ahora colocando los valores al revés, para que vean que da exactamente lo mismo. Vamos a tener, me voy a bajar tantito, que la diferencia de electronegatividad, el delta E, es igual, ahora mi E2 va a ser la del cloro, que es 3.2, menos 0.9. ¿Y cuánto me da 3.2 menos 0.9? 2.3. Ahora sí me da positivo, ¿cierto? Entonces, ahora sí me da un 2.3 positivo. Para quitarle el valor absoluto, lo único que hacemos es quitarle el signo y me queda 2.3. Si se fijan, en ambos casos el resultado nos dio 2.3. lo mismo. Tampoco. Entonces, no importa quién considere como mi electronegatividad 1 y mi electronegatividad 2. Lo importante es que no se les olvide cómo aplicar el valor absoluto. Es decir, una vez que calculo, al resultado le quito el signo, sea positivo o sea negativo. Únicamente me interesa el valor numérico, que en este caso, en ambos casos, es 2.3. Ahora el cuestionamiento es, ¿este valor que me salió como resultado, mayor o menor a 1.7? ¿Es menor a 1.7? El 2.3 es mayor a 1.7, ¿sí o no? Entonces, si es mayor, quedamos que es un enlace iónico, donde uno está perdiendo y el otro está ganando. ¿Quién va a estar ganando? ¿Quién es más electronegativo? El cloro. Entonces vamos a tener que el cloro gana electrones y el menos electronegativo, que es el sodio, cede o pierde esos electrones. Vámonos con el que sigue, que traemos ahí, que es el hidrógeno con el cloro. Electronegatividad del hidrógeno, 2.1, electronegatividad del cloro, 3.2. Entonces vamos a agarrar esos valores y me voy a ir al pizarrón para ir haciendo ese enlace químico. Entonces, nuevamente, la fórmula delta E es igual a el valor absoluto de la electronegatividad 2 menos la electronegatividad 1. Electronegatividad del hidrógeno era 2. Y del cloro 3.2. Entonces, nuevamente, no importa cuál de estos dos decido yo agarrar primero para colocarlo aquí. Vamos a hacer los dos casos. Vamos, diferencia de electronegatividad es igual al valor absoluto. Vamos a agarrar primero al hidrógeno como E2. ¿Cuánto vale su valor de electronegatividad del hidrógeno?
2.1 menos el del cloro, que es 3.2. Hacemos la operación. ¿Cuánto me da 2.1 menos 3.2? Menos 1.1. Vamos a quitarle el valor absoluto. Quedamos que quitarle el valor absoluto es que, ¿cómo me queda ese menos 1.1? 1.1. Y ya le quité esas barritas del valor absoluto. Ajá. Entonces la electronegatividad en este caso me quedó de 1.1. Ahora vamos a hacer el caso contrario, que yo decida agarrar al cloro como la electronegatividad 2 para corroborar que el resultado sea el mismo. Entonces, primero coloco al cloro, ajá, luego coloco al hidrógeno. ¿Y cuánto me da 3.2 menos 2.1? 1.1, pero ahora me da positivo. Vamos a quitar el valor absoluto. ¿Cómo me queda? 1.1. Y la diferencia, el resultado me da igual, ¿cierto? Entonces, no importa cuál agarro como electronegatividad 2 y cuál agarro como electronegatividad 1. Si aplicamos bien el valor absoluto, en ambos casos el resultado nos va a dar completamente idéntico. Ajá. Ahora nos cuestionamos, esta electronegatividad que acabo de calcular, mayor, el 1.1 es mayor a 1.7 o menor a 1.7? Menor. Entonces va a ser un enlace covalente. Donde, en un enlace covalente, nadie está ganando ni perdiendo electrones, sino que los van a compartir. Entonces, ¿queda claro cómo se utiliza la fórmula de electronegatividades para saber si es un enlace covalente o un enlace iónico? Vamos a hacer una presentación. Y ¿qué más hay que saber un poco sobre la electronegatividad? Pues bueno, que no todas las tablas periódicas traen la electronegatividad. Entonces, lo correcto es que si traen su tabla periódica, revisen si esta tabla periódica tiene el valor de electronegatividad. Si no tiene valores de electronegatividad, no pasa de que ustedes busquen en internet tabla periódica, electronegatividad, y les va a arrojar muchas opciones de tablas periódicas con los valores de electronegatividad. Si se fijaron, en estos dibujitos que yo les puse, yo tuve que poner la electronegatividad. Entonces, si mi tabla periódica no trae electronegatividades, tengo que buscar una tabla específica de electronegatividades. ¿Qué más hay que saber sobre la electronegatividad? Que de acuerdo a la posición donde esté mi elemento o mis elementos que están participando, puedo saber qué tipo de enlace es, porque nosotros ya dividimos a nuestra tabla periódica en metales, no metales y metaloides, ¿cierto? Y yo ya sé que un enlace iónico se da entre un metal y un no metal. Entonces me voy a regresar tantito donde tenemos los metales, no metales. Ahí está. Y yo sé que si un elemento de mi lado izquierdo de la tabla periódica está con uno de mi lado derecho, es un enlace iónico, porque toda mi parte izquierda son metales y toda mi parte derecha son no metales. Entonces, si reacciona uno de este lado con uno de aquel lado, siempre va a ser un enlace
iónico, porque lo que voy a tener es un metal con un no metal. Ahora bien, si yo tengo que los dos elementos que están reaccionando están del lado derecho, lo que yo tendré es un no metal con un no metal, ¿cierto? Ajá. O cualquiera de este lado con el hidrógeno, porque el hidrógeno también es un no metal. Entonces, siempre que tenga dos del lado derecho o uno del lado derecho con hidrógeno, siempre va a ser enlace covalente, porque queda no metal con no metal. De acuerdo a la posición, yo puedo definir el tipo de enlace. Fíjense. Ay, Dios, me pasé. ¿Dónde está el sodio? En la tabla periódica. ¿De este lado o de este? Del lado izquierdo. Entonces, ¿es metal o no metal? Metal. ¿Y el cloro dónde está? Del lado derecho, ¿cierto? ¿Metal o no metal? No metal. Entonces, yo tengo que es un metal con un no metal, lo que me da un enlace iónico. Ajá. Ahora bien, el siguiente. Tengo cloro, que es un no metal, con hidrógeno. Y veamos que el hidrógeno también es un tipo de enlace covalente. Entonces tenemos que los metales, todos estos elementos, son los metales negativos. Esto quiere decir los elementos que tienen menos capacidad de atraer electrones, que más bien su función es perder electrones. Y los no metales son los más electronegativos. Esto quiere decir que en un enlace, un no metal siempre tiene más capacidad de jalar los electrones y quedárselos. Y vamos a ver qué es la estructura de Lewis, que nos va a servir para los enlaces químicos. Entonces, nos dice que la estructura de Lewis nos va a permitir representar a los átomos en función de sus electrones de valencia. Nosotros ya vimos qué son los electrones de valencia, o ya lo habíamos mencionado, que los electrones de valencia son los electrones que tenemos ubicados en el último nivel de energía, y que cuando vimos configuración electrónica, nosotros aprendimos a partir de la configuración electrónica a calcular los electrones de valencia. O también cuando nosotros vimos la tabla periódica, yo les mencioné que la columna 1A tiene un electrón de valencia. Toda la columna 2A tiene 2 electrones de valencia. Que la columna 6A tiene 6 electrones de valencia, que la columna 7A tiene 7 electrones de valencia, y que la columna 8A tiene 8 electrones de valencia. Y así no es necesario tener que estar haciendo configuraciones electrónicas para calcular los electrones de valencia. Entonces, lo único que vamos a hacer en la estructura de Lewis, pues es colocar nuestro símbolo que representa a mi elemento, que ese lo encontramos en la tabla periódica, que ese símbolo, el LI, el BE, la B, la C, me van a representar a mi núcleo y las capas internas de electrones. Eso quiere decir que en mi símbolo está el núcleo del átomo y las capas internas de electrones. Y que con puntitos o cruces, que podemos ver que todos tienen puntitos o cruces, vamos a representar a la última capa o el último nivel de electrones. Y esta estructura de Lewis me va a servir para poder representar enlaces químicos de manera gráfica y poder observar qué es lo que está sucediendo en un enlace químico. Entonces, vamos a analizar un poquito en la tabla periódica. Primero vamos con el litio. ¿Cuántos electrones de valencia me está indicando el litio que tengo en su estructura de Lewis? 1. Entonces, me voy a ir tantito a esta tabla periódica. ¿Dónde está el litio? En el grupo 1A, ¿cierto? Entonces recuerden, todo
toda esta columna, ¿cuántos electrones de valencia va a tener? 1. Así sea el helio, el litio, el sodio, el potasio, ajá, el rubidio, el cesio o el francio. Toda esa columna va a tener un electrón de... Y no es necesario que hagan la estructura, más bien la configuración electrónica para saber cuántos electrones de valencia. Siempre recuerden, esa columna va a tener un electrón de valencia. Siguiente, el berilio. Ajá, ¿cuántos electrones de valencia me indica la configuración que tengo aquí o la estructura de Lewis? ¿Cuántos electrones? 2. Me vengo para acá. ¿Dónde está el berilio? En el grupo 2A. Entonces, toda esta columna, berilio, magnesio, calcio, ajá, hasta el radio, ¿cuántos electrones de valencia van a tener? Toda esta columna. Ajá. Ay, Dios, ¿dónde quedó mi fichita aquí? Toda esta columna, todos tienen 2 electrones de valencia y no es necesario hacer la configuración electrónica. Luego vámonos con el que sigue, el boro. ¿Cuántos electrones de valencia tiene? 3. Ajá. ¿Dónde está el boro? Aquí, ¿cierto? Encabeza el grupo 3A. Esto quiere decir que todo mi grupo 3A, ¿cuántos electrones de valencia va a tener? 3. Siguiente, carbono. ¿Está en el grupo? 4A. ¿Cuántos electrones va a tener ese grupo? Que hay que recordar que puede ir variando. ¿Por qué? Porque vuelvo a mencionar, hay ciertos elementos que tienen la capacidad, sus electrones, de brincar de un nivel a otro nivel y que los electrones de valencia pueden ir variando. Ajá. Siguiente, nitrógeno. ¿Cuántos tiene? ¿Y dónde está ubicado? En el 5A, ¿cierto? Oxígeno. Y está ubicado en el 6A. Ajá. Y toda esa columna va a tener 6 electrones de valencia. Flúor. Toda esa columna del flúor, que son los halógenos, van a tener 7 electrones de... Y por último, neón, 8. Y quedamos que toda esta columna de los gases nobles tiene 8 electrones, a excepción del helio, que tiene 2 electrones de valencia y que con esos 2 electrones de valencia es estable, no necesita más. Entonces, ¿qué ventajas tiene la estructura de Lewis? Que, pues básicamente de forma sencilla e intuitiva vamos a poder representar los enlaces que se forman por elementos de los grupos principales, como los que mencionamos, toda la familia del grupo A. Ajá, la 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A. ¿Qué pasa con la familia del B, que son todos los elementos que tenemos en medio de la tabla periódica? Pues hay que recordar que a esos elementos se les conoce como elementos de transición. Son los elementos que tienen o que mayormente presentan que los electrones estén cambiando de nivel de energía. Entonces no se puede saber con exactitud cuántos electrones de valencia tienen porque los electrones están cambiando de nivel de energía. Y las desventajas, pues es que tenemos ciertas excepciones y que para compuestos muy complejos, ¿a qué nos referimos con un compuesto muy complejo? Pues que entre más participantes, más complejo es el compuesto. Ajá. Tengo compuestos muy sencillos donde participan únicamente 2. Ajá. Pero hay elementos o compuestos, perdón, donde tenemos hasta 20 y tantos átomos participantes en los enlaces químicos. Entonces ahí ya es más complicado utilizar la estructura de Lewis para poder representar ese enlace químico que está ocurriendo entre todos los átomos de todo el compuesto. Y nos dice que pues vamos a representar al enlace químico de forma plana y no realmente en su geometría tridimensional.
Ajá, entonces acuérdense que los átomos no son planos, sino que son tridimensionales, tienen 3 dimensiones, ajá, y no solamente es en el plano Y y X, sino también en un plano Z, y el representar de esta forma un enlace químico, pues es quitar una dimensión, hacerlo simplemente de forma plana. Y espérenme tantito. Entonces, lo que vamos a hacer es que para ver cómo funciona la estructura de Lewis, vamos a agarrar los dos enlaces que ya habíamos calculado el tipo de enlace mediante la electronegatividad, que es cloro con sodio e hidrógeno con cloro. Ajá. Entonces, me voy a pasar al pizarrón. Y entonces me van a decir, en su tabla periódica, ¿en qué grupo está el sodio? ¿En qué grupo está el sodio? En el 1A, ¿cuántos electrones de valencia va a tener? 1. Entonces coloco a mi sodio y le coloco su electrón de valencia. 1 porque está en el grupo 1A. Ajá. Y agarro el cloro. Agarramos al cloro. ¿En qué grupo está? De su tabla periódica. ¿No está en el 7? Sí, 7A. ¿Cuántos electrones de valencia va a tener? 7. Entonces le ponemos, y lo voy a poner con tachitas para que en el enlace químico se vea bien de quién es cada electrón. Le coloco sus 7 electrones de valencia. Ajá. Y fíjense, la electronegatividad del sodio quedamos que era de, ay, no me acuerdo, ¿de cuánto era la del sodio? 0.9, ¿cierto? Y la del cloro era de 3.2. ¿Quién es más electronegativo? Quedamos que él. Cloro. Entonces, ¿quién va a ganar el electrón? El cloro. Ajá. Y yo puedo observar que el cloro tiene 7 electrones de valencia. ¿Cuántos le faltan para completar la famosa regla del octeto? Que es lo que buscan los elementos al combinarse con otros. ¿Cuántos le falta para 8? ¿Y quién le puede dar ese 1? El sodio. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a representar pues este enlace donde nuestro cloro gana el electrón del sodio. Ajá. Y no recuerdo si esto lo había mencionado yo, pero se llama enlace iónico porque se forman iones. Y la definición de ion ya lo habíamos visto. Nosotros dijimos que los iones son átomos cargados. Y yo puedo observar que nuestro sodio, está perdiendo un electrón, ¿cierto? ¿Sí lo podemos observar todos? Que su electrón ya lo perdió, se fue con el cloro. Cuando pierde un electrón, entonces queda cargado positivo. ¿Con cuántos protones de más? Con 1, porque solo está perdiendo un electrón, ¿cierto? Y este cloro que está perdiendo, que está ganando electrones, queda cargado negativo. ¿Con cuánto? Con un electrón de más. Y ahí está la formación de iones. Uno me queda positivo y el otro me queda negativo. Siempre el metal me va a quedar, aquí se los voy a poner, el metal siempre queda cargado positivo. El metal siempre va a quedar cargado positivo y el no metal
siempre me va a quedar cargado negativo. ¿Por qué? Porque el metal siempre pierde electrones y el no metal siempre gana electrones. Ajá. Entonces, siempre mi ion positivo va a ser el metal y mi ion negativo va a ser el no metal. Ujú. Y aprovechando este ejemplo, vamos a observar de una vez cómo es que aunque mi sodio, este sodio, yo puedo ver en esta estructura de Lewis claramente que mi cloro tiene sus 8 electrones de valencia ya, ¿cierto? Ya le ganó 1 al sodio y ya completó 8. Pero en este enlace, en esta forma de representarlo, yo no puedo observar que realmente el sodio se quedó con 8 electrones de valencia, ¿cierto? Yo ahí veo y quedó peloncillo, sin ningún electrón. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a agarrar la estructura, más bien la configuración electrónica. Ay, perdónenme, se me movió esto. Vamos a agarrar la configuración electrónica del sodio